Bienvenidos a Interior Futbolero, una nueva edición de nuestro programa, recorriendo a nivel federal todo lo que ocurre con nuestro hermoso fútbol en la República Argentina. ¿Cómo estás, Diego País? Creo un apellido que hace juego con la idea del programa, ¿no? Sí, a mi familia solamente se le pudo haber ocurrido. ¿Cómo no te es va? un seudónimo, ¿no? No, para nada. ¿El DNI dice así? Así dice, Perfecto, así dice bueno. mi documento. Así que bueno, tenemos un programa muy lindo, un placer saludarte como siempre. Tenemos un programa muy lindo, muy cargado. Como siempre, el Torneo Federal A, protagonista de este programa. También vamos a estar repasando una nueva fecha del Torneo Federal B, con varios técnicos que se han ido en diferentes zonas y en diferentes equipos. Y por supuesto, sin olvidarnos de la B Nacional, sorteo, IF en tu cancha, perlitas. Bueno, una hora de puro dinamismo en este programa. El arranque es IF en tu cancha, como bien dijiste, y esta vez nuestro equipo se trasladó hasta Colón, provincia de Buenos Aires, para el choque entre Sportivo Barracas y La Emilia por el Federal B. Exactamente, no se confundan, no es Colón Entre Ríos, sino que justamente provincia de Buenos Aires, a unos casi 300 kilómetros de la ciudad. Ahí se disputó el partido entre Barracas y La Emilia del partido de San Nicolás. Realmente un partidazo fue lo que vimos a ver. Y lo más importante y lo que recalcábamos en la transmisión, dos equipos que tratan de jugar al fútbol, que juegan con la bocha bajo la suela, y también lo importante de un empate agónico. En el final, en el minuto 90, el empate de La Emilia para llevarse un puntito de Colón. La Emilia lo tuvo que remontar. Nos vamos a meter en el material de este partido. Sí, señor. Luego le vamos a mostrar las camisetas que van a empezar a sortearse porque trajiste regalitos Siempre. de los dos equipos. Sí, señor. Sí, ¿Está sí, la sí. de La Emilia? Está la de La Emilia, está la de blanca y Barracas. negra. Están espectaculares. ¿Está la las dos. roja y amarilla de Sportivo Exactamente. Barracas? Y para algunos fanáticos hasta tiene una característica que después te lo voy a contar. Rápido, IF en tu cancha, Sportivo Barracas de Colón y La Emilia de San Nicolás. Yo lo he visto en los andenes o durmiendo en un vagón, caminando por las vías. Siempre está buscando a ese tren sin frenos que lo lleve a Katmandú. Ve la luna en la ventana y se acurruca por ahí. Va quedándose dormido y entre los sueños siempre está buscando un tren para Katmandú. Interior Futbolero viajó al noroeste de la provincia de Buenos Aires, más precisamente a la ciudad de Colón, a kilómetros nada más del inicio de la provincia de Santa Fe, para el duelo por la fecha número 5 de la zona pampeana Norte B, para el partido entre Sportivo Barracas, el local, y La Emilia de San Nicolás. Partidazo se vivió en la provincia de Buenos Aires. Y la primera del partido iba a llegar al inicio, poquitos minutos, tras un córner, iba a cabecear el jugador Lucas Romero. La termina tapando bien el arquero. Después, a los 5, iba a llegar la apertura del marcador. La aguanta Ezequiel Franco, el número 8. La deja pasar Villar. Y define de una excelente manera Lucas Romero ante la salida del arquero Bianchi. Y de esta manera, a los 5 minutos, al inicio del partido, Barracas ya
sacaba una diferencia. Muy efectivo el conjunto local, pero la respuesta iba a llegar rápida. Queda el rebote bollando en el área. Termina disparando Matías Basso, un Basso al travesaño. Y Lucas Apesato, el número 5 figura del partido, desbordada por el sector derecho. La pelota se iba por arriba del travesaño, pero esta de la Emilia para empatar. Clarísima, centro de Corbalán. Sale al lado del palo de Bianchi tras la definición de Forclas. Y esto, el número 9, Ocanto, tira por arriba el travesaño. Pero iba a llegar el 2-0. Bombazo desde afuera del número 8, Ezequiel Franco, que asistió en el primero. La embocó en el segundo. Y de esta manera 2-0 ganaba el equipo local. Otra respuesta. Y sobre el final del primer tiempo era la posibilidad de descontar. Se lo pierde el número 7, Garraza, tras un centro de Corbalán. Ya en la segunda etapa no se iba a ver un juego tan vistoso en ninguno de los dos equipos, pero también iban a generarse situaciones de gol. Centro de Luján, anticipa bien el arquero Prieto y la Emilia va a empezar a probar desde afuera. Primero Agustín Garraza, se va cerquita del palo, después Corbalán por arriba del travesaño. Y el Pañero iba a seguir intentando. Cuando tras un pase de Ocanto, desborda por el sector derecho Garraza. Cierra bien el arquero Bianchi cuando quería empujarla a Leo Paz. Y a los 36 minutos, tras un tiro libre, lo ejecuta Munizaga. Anticipa bien el número 4, Néstor Tiggi. Y de esta manera descuenta el partido. Estaba 2-1. Floja respuesta del arquero Bianchi, que no supo anticipar en el área chica. Y la Emilia Vivir con todo ahora en busca del empate. Zurdazo de Ocanto. Y de la misma manera con otro pelotazo. Sale mal el arquero, se confunde con la defensa, despeja mal. Y le queda la pelota a Leo Paz. Leonardo Paz, que había ingresado hace un ratito. Define por arriba del arquero. Sobre el final quedaba solamente un minuto para que termine el partido. La Emilia termina llevando un gran punto. La última va a ser para el local. Tras un tiro de Villane, la Emilia empató sobre el final y terminó festejando. Barracas terminó lamentándose pese a haber terminado la fecha en la primera ubicación. Estamos con Mauricio Corbalán, el jugador del partido elegido por el plantel de Interior Futbolero. Felicitarle primero por el empate y preguntarte, este gol que vino en el final, ¿termina concretando más que un punto? Y la verdad que nosotros estamos peleando por la permanencia. Nuestro objetivo es permanecer en esta categoría. Y bueno, un punto visitante nos sirve un montón. Más por cómo salió el partido y por la adversidad del primer tiempo, el calor impresionante que hizo hoy. Creo que es un punto muy valioso. El equipo está para la permanencia. Eso no quita que cada partido nos ilusionemos y tengamos más ganas, estemos más unidos. Y uno tiene la ilusión de pelear, nada más. Sí, es un sabor amarrísimo porque si bien hecho el primer tiempo tuvieron chances claras, en el segundo no habían generado nada para empatar el partido, pero dos pelotas ahí raras y nos vamos con un punto, un sabor amargo, muy amargo. Expreso Logruno te brinda la seguridad en todos tus proyectos, puerta a puerta, destino a destino, con la seguridad y la rapidez que solo una empresa santiagueña te lo puede brindar. En el camino del crecimiento, nada nos detiene. Ellos vienen del potrero. Continuamos en Interior Futbolero. Si a mí se me dibuja una sonrisa, a ustedes también, porque ya ven que tenemos las camisetas en la mano y empezamos a participar. Mostrá la de la Emilia, por favor. Bueno, toda chivada, la trajiste. Exactamente, esa es la característica que le quería contar a la gente. Realmente utilizada por los jugadores de la Emilia San Nicolás. Espectacular la camiseta, tanto de la Emilia como y de esta Barracas. Es la de Sportivo Barracas de Colón, sí. Roja y amarilla hermosa. La doy vuelta, es la número 18. Exactamente, muy Pero lindas, esta está en mejores condiciones en cuanto a lo que tiene que ver con transpiración. Por supuesto, el saludo para los dirigentes de Barracas que nos trataron muy, pero muy bien. Y la verdad que no nos podemos quejar para nada. El 18 no entró, por eso entró y no corrió tanto, no sé. Pero esta está mejor que la de la Emilia. Bueno, después van a participar por ellas, van a empezar a hacerlo por las distintas vías que permite el programa. Pero empezamos a recorrer rápidamente lo que dejó el torneo. Vamos a las regiones de Sur y Pampa Sur. Exactamente, donde vamos a recalcar lo que fue un partido espectacular, pero por el marco. Tal vez dentro de la cancha terminaron aburriendo el 0-0 en el clásico de Comodoro Rivadavia entre Jorge Newbery y Huracán. Expectativa porque se jugaba con ambas parcialidades y era el partido más importante de toda la región. Se paralizó el sur por este partido. Y en otra de las zonas, Kimberley
que sigue líder, que está haciendo una gran campaña, goleó 5-2 a Ferrocarril Sur de las Flores. Exactamente. La verdad que otro de los partidos importantes, como la victoria del Círculo Deportivo Comandante Nicolás Otamendi, la segunda victoria consecutiva del Papero. Bárbaro, nos metemos en estas dos zonas como hacemos siempre, de aquí saldrá un ascendido. Quinta fecha del torneo Federal B, Región Sur, empate en el clásico Comodoro Rivadavia, 0-0 entre Jorge Newbery y Huracán. Realmente la fiesta estuvo en las tribunas, casi 8.000 almas hicieron cita en el municipal de Comodoro. Realmente lo más rescatable, no hubo violencia, lidera Huracán la zona con 10 puntos, sigue Jorge Newbery con 9. Fue empate 1-1 entre Camioneros de Río Grande y Boxing Club de Río Gallegos. Habría el marcador para el equipo local Roberto Rojas a los 4 minutos, pero llegaría el empate. Boxing Club de la mano de Mariano Matus de penal a los 11 de la segunda parte. Fue el triunfo de Estrella del Norte 1-0 frente a Florentino Ameguino. El tanto del partido a los 19 minutos del segundo tiempo, Francisco Varela. Y nos vamos a la zona sur B, donde Alianza empató 0-0 frente a Club del Sur de Bariloche. El conjunto de Cutralcó está último en su zona y Cruz del Sur, el conjunto barilochense, llegó a su cuarto empate al hilo. Nos vamos a ver ahora lo que fue la victoria de Deportivo Rincón 4-1 frente a Racing de Trelew. Tenemos 3 goles para mostrarles a ustedes. Fernando Inda fue el autor del gol de Deportivo Rincón a los 12 minutos. Costa Repeto el empate, luego llegaba Troncoso. Luego Ibáñez y finalizaba Rodrigo Canales, dando la victoria y el 4-1 con el que ganaba Deportivo Rincón a Racing de Trelew. Buena victoria de 25 de mayo de La Pampa por 1-0 frente a Germinal Rawson. El único tanto del encuentro lo convirtió Federico Gómez a los 7 minutos de la segunda parte para darle la victoria 25 de mayo. La primera del torneo para el equipo de La Pampa. Nos vamos a ver el empate en el clásico entre Independiente de Río Colorado y Sol de Mayo de Viedma. Muy polémica la mano que le termina cobrando el árbitro del partido, Ramón Martínez de Coronel Suárez. Muy, pero muy polémica. Afuera directamente para mí. Fernando Valdebenito de penal convertía el 1-0 para Sol de Mayo de Viedma. El equipo donde está Diego Galván, entre otros hombres importantes. Y vamos a ver el empate de Independiente, Ignacio Pierce a los 41 minutos, 2 cabezazos dentro del área, es gol, dicen los que saben un poquito de fútbol. El empate a 1-1 entre Independiente y Sol de Mayo. Y nos vamos a la zona Pampena Sur A, donde Olbo de Santa Rosa le ganó 1-0 a Sarmiento de Coronel Suárez. Jerónimo Gutiérrez convertiría el único tanto del encuentro, un verdadero golazo. Allí vemos la repetición al ángulo, el remate de Jerónimo Gutiérrez para darle el triunfo al conjunto de All Boys. Para ponerlo en un cuadrito. Fue empate 0-0 entre Bellavista y Ferrocarril Sur de Olavarría. Bellavista igualó en sus 2 compromisos como local. Tercer empate consecutivo para Ferro, que empató todos 0-0. Fue empate entre San Sinena de General Serri y Tiro Federal de Bahía Blanca 1-1. El Lorito Diego Jiménez haría el marcador para San Sinena. Bruno Díaz empataría el encuentro. Nos vamos al Pampeana Sur B, catarata de goles en la región. Racing de Balcarce perdió como local 4-2 frente a Sarmiento de Ayacucho. El primer tanto del partido era de Franco Vega. A los 37 iba a llegar el 2-0 para Racing. Parecía todo color de rosa. Nahuel Glorioso termina convirtiendo el tanto a los 41 minutos del primer tiempo. Y ahora iba a arrancar la debacle para Racing y la levantada para Sarmiento. Primero de cabeza Otemuro al primer minuto del segundo tiempo. Descontaba 2-1. Llegaba luego el empate de Abel Najurieta a los 32 minutos del segundo tiempo. Y llegaba luego lo que era la victoria. Pablo Sosa, 35 minutos, convertía el 3-2. Y el arquero también se iba a dar el gusto de patear un penal. Nicolás Báez, el 4-2 y victoria de Sarmiento. Tremenda goleada de Kimberley, 5-2 frente a Ferro de las Flores. Emanuel Penisi pondría el primero para el conjunto marplatense para abrir lo que sería el triunfo. Empataría Luis Peón a los 39 de la primera parte. Otra vez Penisi, esta vez de penal, pondría el 2-1 y llegaría otra vez el empate de Luis Peón, el segundo de su cuenta personal, para poner el 2-2. Fleming pondría el 3-2, la ventaja para Kimberley y arrancaría la goleada. Matías Barreiro, el cuarto a los 36 de la segunda parte y cerraría nuevamente Barreiro con el quinto tanto, la goleada para Kimberley. Ganó el Papero, el saludo para toda la gente, comandante Nicanor Otamendi. Primer tanto del partido fue de Enzo Astiz para Círculo, el empate de Jorge Liendo al minuto del segundo tiempo y el golazo de Enzo Pertis para la victoria de Círculo 2-1 frente a Argentinos de 25 de mayo. Seco y la Fundación Pupi Zanetti hicieron una promo inspirada por el corazón. Debajo de las tapas celestes hay remeras, gorras, pulseras y miles de Seco gratis. Además, juntando 3 tapitas de la promo más 15 pesos, te llevas un vaso con la firma de Pupi. Así, mientras disfrutás lo que más te gusta, le damos una mano solidaria a muchos niños que lo necesitan. Participá
y ganamos todos. Seco, nos une lo de adentro, nos une el corazón. Le hacen goles al silencio. Continuamos en Interior Futbolero, por supuesto con el Federal B. Vamos a las regiones Pampa Norte y Centro, donde, por ejemplo, tenemos que destacar la buena campaña de Camioneros que volvió a ganar. Exactamente, le ganó al Linqueño, importante victoria, se queda totalmente puntero el equipo de Gustavo Noto, y también vamos a estar repasando lo que pasó en las regiones centro, más allá que hay fecha entre semana y que a esta hora ya se disputaron algunos de los partidos de la región. Lo importante es recalcar lo que pasó el fin de semana y donde, entre otras cosas, se destacó lo que fue la salida como entrenador de Maldonado como técnico de Argentino Peñarol, y también la renuncia de Monzón, técnico de Güemes, tras perder en condición de local frente a Comercio, aunque después la dirigencia no se la terminó aceptando. También hay que destacar los 3 goles de Alexis Canario para la victoria de visitante de Independiente Chivilcoy. Todo esto en estas 2 zonas que también van a dar un ascenso al Federal A. ¿Lo compartimos? Vamos a verlo, dale. Ya mismo. Pampa Norte, nos vamos a ver al puntero. Justamente Camioneros los venció 2-0 a El Linqueño. Matías Lozano de cabeza a los 7 minutos abría el marcador, y Jorge González en el final del partido, la victoria 2-0 del equipo de Gustavo Noto sobre El Linqueño. Y nos vamos de General Rodríguez a La Plata para ver la victoria de Everton 2-1 frente a Racing de Babio. Carlos García abriría el marcador para el conjunto platense. Ezequiel Díaz empataría el marcador para Racing, pero finalmente sería Carlos García quien le daría de penal el triunfo a Everton de La Plata. Vamos a ver la victoria de Independiente Chivilcoy frente a Sportman, pero el que arrancaba ganando era el local a través de Brunetti a los 19 minutos del primer tiempo. Canario igualaba el asunto para el equipo de Alberto Salvaggio. Luego llegaba nuevamente Canario a los 35 minutos con la victoria parcial, y en el final, también a los 45 minutos del segundo tiempo, Micerda, el 3-1 definitivo y el triunfo de Independiente. Fue empate entre Newbery de Junín y Bragado Club 1-1. El primer tanto del encuentro lo convertiría Cristian Galeazzi para el conjunto local. Dardo Sosa le daría finalmente el empate a Bragado. 5-2 goleada de Sportivo Varadero. Maximiliano Luna el primer tanto del partido. Giles, intratable, el segundo tanto para Varadero. El tercero, Gastelú, perdiendo el 3-0, lo que era goleada para el equipo de Varadero. Darío Sandoval convirtiendo el 4-0 frente a Argentino de Pergamino. Y a los 13 minutos iba a llegar el tanto de Maximiliano Luna, el 5-0 para el Lobo del equipo de la provincia de Buenos Aires. Iban a llegar los descuentos a los 22 minutos del segundo tiempo. Ayrton Bazán, el 5-1, y Mateo Levato, a falta de 11 minutos, el 5-2. Victoria de Sportivo Varadero. Fue empate en 0 entre Belgrano de San Nicolás y Juventud de Pergamino. Lo destacado de la tarde fue la tajada de Damián Ponce sobre Mauricio Filiol, el arquero del equipo visitante. La gran atajada. 4-0 ganó Defensores de Salto frente a General Rojo. El primer tanto del partido, Lucas de Francesco. Carlos Azaña convertía el segundo para Defensores. Sebastián Illoa, el 3-0 para el Lorito. Y Lucas de Francesco una vez más, 4-0 y goleada para el debut de Claudio Espontón. Y nos vamos a la zona centro, a Santiago del Estero, donde Instituto Santiago logró una muy buena victoria por 1-0. Leonardo Medina convirtió el único tanto del encuentro para la gloria. Victoria de Policial frente a Andino de La Rioja en condición de visitante. Luis Seco a los 3 minutos ponía el 1-0. Luego llegaba justamente el empate a través de Molina, el 1-1 para Andino. Casopero iba a convertir el 2-1, esta vez para Policial. Se ponía en ventaja al equipo de Catamarca. Miren el tremendo golazo de Martín Agüero. Terrible el 3-1 para el equipo de Catamarca. Iba a llegar finalmente el descuento en el 3-2 para Andino a través de Nicolás Herrera. Pero la verdad que esto fue un verdadero golazo. 3-2 y la victoria del equipo de Catamarca. Vélez San Ramón no pudo ganar en calidad de local. Jugando en el Coliseo de los Sueños, empató 0-0 frente a Villa Cubas de Catamarca. Victoria de Defensores de Esquiú frente a Unión Santiago. Me tocan todos los golazos, pero qué terrible el gol a los 13 minutos del primer tiempo de Lucas Sosa. Terrible zapatazo. Y a los 30 minutos Esteban Sánchez iba a poner en lo que iba a ser el empate para el equipo de Unión Santiago. Y luego iba a llegar a los 84 minutos la victoria a través de Naim Garnica. Victoria para Defensores de Esquiú, el equipo de Catamarca. Gran partido el que protagonizaron Güemes de Santiago del Estero y Comercio. Arrancaría ganando el gaucho de calidad de local con el tanto de Nicolás Gómez de penal. Luego Daniel López empataría el encuentro con un gran remate para Comercio Central Unidos. Pero Héctor Pérez
pondría finalmente el 2-1 para Comercio para darle la ventaja. Pablo Escobar pondría el 2-2 para el Gaucho y luego Leonardo Herrera con un verdadero golazo, un gran remate, le daría la victoria a Comercio Central Unidos. Región Centro B, empate entre Sarmiento de Leones y Tiro Federal de Morteros. El primer tanto Cainelli para Tiro Federal, luego el empate justamente Ivo Hong. Termina dando el 1-1 a los 27 minutos del segundo tiempo. El 2-1 iba a venir a través de César para Tiro Federal y Leonel Barros. El empate 2-2 entre Sarmiento y Tiro Federal de Morteros. Gran gesto del plantel de Atenas de Río Cuarto luego de lo que fueron los incidentes frente al Tiro Federal de Morteros, pero terminó perdiendo el conjunto albo. Abriría el marcador Leonardo Piri justamente para Atenas a los 25 de la primera parte, pero llegarían los goles de Las Palmas. Juan Bruna pondría el 1-1 y luego llegaría el tanto de Gonzalo Soria para poner el 2-1 y decoraría el encuentro Matías Blanco con el tercero. 0-0 entre Juventud Unida de Río Cuarto y Alumni. Goles obviamente que no hubo, pero el arbitraje fue de Andrés Romero en el empate. Gran victoria de Racing de Córdoba por 3-0. César Manzanelli abriría el marcador. Luego llegaría el segundo tanto de Hernán Oloco para poner el 2-0. Y el 3-0 final lo convertiría Pablo López para la Academia Cordobesa. Sacar a los chicos de la calle, brindarle contención y una educación adecuada fueron, son y serán los fundamentos del Club Camioneros, creado en 2009 y que hoy es un ejemplo para toda la comunidad. Es el turno ahora de las regiones Cuyo y Norte de este Federal B, donde para empezar a titular, sin duda hay que decir, Central Norte de Salta, por ahora imparable, le ganó a la Asteña de visitante, 3-0 con 2 goles de Fabricio Reyes. Sigue en muy buen andar el Cuervo salteño, porque tiene puntaje ideal. Exactamente. Otro de los partidos que vamos a estar mirando es el de Juventud Alianza San Juan, que renunció el técnico, renunció el Torpedo Uranga, después termina agarrando la conducción técnica el Rulo González, otro de los entrenadores importantes que tiene la categoría, que ascendió con Güemes Santiago del Estero. Ahora es el hombre que se queda finalmente dirigiendo al Lechuzo. Y también hubo renuncia de Magistretti. Exactamente. En Huracán Las Heras. Exactamente. Ya no es más técnico del equipo después del mendocino. partido frente a Rodeo del Medio. Otro de lo que vamos a estar viendo son los incidentes lamentables con policías que entraron con caballo, lamentablemente, al partido, lo que fue el partido entre Camioneros y Pellegrini. Excelente. Estas son las dos zonas que vemos a continuación, que también van a determinar, al final del desarrollo de las mismas, un nuevo ascenso. Sexta fecha, región Cuyo A, y renunció Cabello luego de lo que fue la derrota de San Martín de Rodeo frente a Peñarol. El tanto del partido, Maximiliano Jorquera. Colón Junior ganó 1-0 sobre Independiente de Villa Obrera. Martín Flores, de tiro libre, marcaría el único encuentro del partido. Muy buena definición. Empate en 1 entre Defensores de Boca, Los Berros, contra Peñaflor de San Juan, también de la misma provincia. Carlos Méndez, el autor del primer tanto del partido, a los 30 minutos. Y Diego Salinas, el empate para Peñaflor a los 15 del segundo tiempo. Fue empate entre Juventud Alianza y Trinidad de San Juan, 1-1. Primero de penal, Emilson Roberval, el ex jugador de San Martín de San Juan, abriría el marcador a los 30 minutos de la primera parte. Y en el segundo tiempo, a los 4 minutos, empataría Ramiro Cisterna para Trinidad. Uranga dejó de ser entrenador justamente de El Lechuzo y asumió Ceballos. Vamos a ver la victoria de Pacífico 3-0 sobre Palmira. Los autores de los goles, Maxi Herrera, el ex agropecuario, Rosón y Claudio Ojeda de penal. El 3-0 para Pacífico. Y nos vamos a Mendoza para ver el triunfo de San Martín del Chacarero, 1-0 sobre Jorge Newbery de Villa Mercedes. El único tanto del encuentro lo convirtió Mariano Aldecoa. Con este recibimiento ganó Huracán de San Rafael 1-0 frente a Luján. A los 20 minutos del segundo tiempo, Joaquín Carrión fue el que convirtió la victoria para el Globo de San Rafael. Tremenda goleada del SEC sobre Montecaseros, 5-0. Abriría el marcador Sebastián Carrasco a los 42 minutos de la primera parte, gran definición. Y luego llegaría todo el resto de la faena en la segunda parte. Mauricio Domínguez pondría el segundo tanto, Gaspar Cuello el tercero. Y luego Lucas González de penales marcaría el cuarto, y el quinto definitivo lo haría Fernando Cortés para cerrar la victoria por 5-0.
Nos vamos a la región norte, empate entre Tiro y Gimnasia y Defensor de Fraile Pintado. Emilio Romero a los 13 minutos del segundo tiempo convertía el 1-0 para el conjunto local, y a los 22 minutos con este tremendo zapatazo Facundo Espinosa convierte uno de los mejores goles tal vez del año. Sombrerito, y a cobrar el empate de Defensores del Tomatero. Y nos vamos a Salta, donde fue empate entre Mitre e Independiente, también de la misma provincia. Emanuel Torres abriría el marcador a los 4 minutos de la primera parte para la visita para Independiente. Allí vemos el anticipo y la muy buena definición de Torres, pero luego llegaría el segundo tanto del partido. El empate en la segunda parte, luego del horror defensivo de la defensa Independiente. Facundo Ríos pondría a los 5 minutos del complemento el 1-1 que sería final. Neri Andriani, que uno vaya a saber a dónde salió a buscar la pelota el arquero justamente de Independiente. Vamos a ver el empate entre Río Grande y Tabacal, 1-1, el primer tanto del partido. Lucas Galarza a los 20 minutos del primer tiempo, y Gonzalo Noruega fue el que terminó convirtiendo el empate con un poco de fortuna para Río Grande, el conjunto local, 1-1. Fue victoria de Camioneros, accidentada, pero victoria al fin por 2-0 frente a Pellegrini. Abriría el marcador Gonzalo Elejalde a los 32 minutos de la segunda parte, y una de las últimas jugadas sobre el final del encuentro, ya a los 48, en el tercer minuto de descuento, Carlos Castilla pondría el 2-0 final. Pero las novedades no terminarían allí, el encuentro de Camioneros y Pellegrini luego de finalizado el partido. Todo esto se desataba a raíz de que en el final tenía la oportunidad Pellegrini de ir a buscar el empate. Le cobraron una mano muy dudosa que finalmente no prosperó, y por eso vino la bronca de parte de Pellegrini. Las piñas, las patadas voladoras, las balas de goma frente a la familia, a los niños. Noticia nacional del Federal B por segunda semana consecutiva. Antes había sido Atenas, ahora había sido el partido entre Pellegrini y Camioneros. Lamentablemente el accionar de la policía del norte, una vez más dando la nota de la policía de la República Argentina. Lamentable lo que estamos viendo en las imágenes, cómo corren los niños para salir de la cancha. Estas son las imágenes que no queremos ver aquí en Interior Futbolero, pero lamentablemente han sido noticia nacional. Nos vamos a lo que tiene que ver con la zona norte B. La gran victoria de Central Norte de Salta, 2-0 frente a la Asteña. Fabricio Reyes jugando no para convertir primero del partido, y Matías Ceballos, el ex antoniana, de penal convirtiendo el 2-0 para el Cuervo. San Antonio de Ranchillos, que no levanta cabeza y cayó 3-0 frente al Almirante Brown de Lules. Cristian Ibarra de penales abriría el marcador de los 3 minutos del encuentro, y ya en la segunda parte Claudio Vega pondría el 2-0 y cerraría la goleada Cristian Corbera. Vamos a ver la victoria de Chicoana, 2-0 frente a Amalia de Tucumán. Damián Villalba a los 15 minutos del primer tiempo convertía el primero para el blanco, y también a los 29 otra vez Damián Villalba el doblete, y el 2-0 la victoria de Chicoana. Fue 0-0 entre Progreso de Rosario de la Frontera y Sportivo Guzmán. No pudieron sacarse ventajas ambos equipos en lo que fue el encuentro. Royal Energy, una nueva opción en combustibles de alta calidad. Pase por nuestras estaciones las 24 horas y recargue sus energías. Royal Energy, mucho más que un buen combustible. Busque la estación más cercana en www.royal-medioenergy.com.ar. Y ahora, ya para ir cerrando lo que es Federal B, zonas litoral norte y sur. Para empezar a destacar, Diego, una nueva victoria de San Martín de Formosa en condición de local. Vamos a estar repasando todo lo que ocurrió en esta zona, pero se destaca sin duda la victoria del equipo de Formosa. Exactamente, también vamos a estar repasando otra gran victoria de Achirense, esta vez en condición de visitante, 4-1, con un Bruno Nasta totalmente encendido. ¿3 goles, Bruno? 3 goles para Bruno Nasta, y también otra goleada importante fue la de Belgrano de Paraná, que arrancó, podemos llegar a decirlo, en esta categoría. El torneo pasado también había arrancado cuarta, quinta fecha, ahora con una goleada. La verdad que una buena victoria de Belgrano de Paraná, y también vamos a estar mirando lo que pasó con los equipos rafalinos, tanto con 9 de julio como con Benur. 3-0 ganó Belgrano en el arranque. Exactamente. En este triunfo. Exactamente, sí, bueno, señor. Interesante, zonas litoral norte y sur en lo que tiene que ver con completar nuestro material de este apasionante torneo Federal B. En el estadio 17 de octubre fue triunfo de San Martín de Formosa 2-1 frente a Comercio. El primer tanto del partido era para el equipo chaqueño. Cristian Oliveira convertía el 1-0. El empate a través de Eric Rojas para el franjeado, y Diego Velázquez, el interminable pelado, convirtiendo el 2-1. Victoria para el equipo de la presidenta Griselda Cardoso.
Gran empate entre Fontana y Laguna Blanca, un gran partido protagonizaron estos equipos. Abriría el marcador Cristian Díaz para la visita para Atlético Laguna Blanca. Y luego llegaría el hat-trick de Pablo Plut, primero de penal a los 24 minutos y luego en la segunda parte a los 8 convertiría el segundo y a los 19 de penal nuevamente el tercero de su cuenta personal. Cristian Díaz pondría el 3-2 transitorio y Cóceres en contra marcaría el 3-3 final. 0-0 entre San Carlos, La Escondida, Argentino del Norte de Clorinda. La verdad que la campaña de San Carlos no es muy buena. 3 puntos nada más en todo el torneo. Resistencia Central le ganó 1-0 por la zona litoral norte B a Ferroviario. El único tanto del partido lo convirtió Diego Núñez para Resistencia Central. Vamos a ver la muy buena victoria de Villa Alvear en condición de local 4-1 frente a Huracán de Goya. El primer tanto del partido fue de Manuel Ferragut para Huracán. Luego venía el empate justamente para Sebastián Bogado, para Villa Alvear. Mauro Estepa, a través de los 12 pasos, convertía el 2-1. El 3-1 de cabeza de Sebastián Bogado. Y el 4-1 también, convirtiendo el tercero para Sebastián Bogado. Buena victoria de Madariaga de Paso de los Libres, 3-1 sobre Bartolomé Mitre de Posadas. Matías Fernstein convertía el primero para Mitre. Y luego llegarían los tantos del conjunto correntino. Eduardo Von Arx en 2 oportunidades. Primero a los 27 de la primera parte, a los 8 del segundo tiempo convertiría. Cerraría la cuenta Luis Bravo para el equipo correntino. Achirense ganó 4-1, pero vamos a ver el triunfo de Belgrano Paraná 3-0 frente a Colegiales. Juan Manuel Navarrete, el primero a los 28, Chiavarini a los 32 y Albornoz a los 44. Goleada del Mondonguero que se prende en la pelea de la zona Litoral Sur A. Muy buena victoria de Atlético Uruguay, 2-1 sobre Libertad de Concordia. Abriría el marcador para la visita Mauricio Verón a los 30 minutos de la primera parte. Luego Elvio Fredich ya en la segunda parte a los 13 pondría el empate. Y el último tanto, luego de ver la jugada polémica de la tarde, sería de Martín Muñoz de penal a los 19 para darle el triunfo al equipo de Concepción del Uruguay. Victoria de Viale frente a Puerto San Martín por 2-1. Primer tanto del partido iba a llegar gracias a Emir Izaguirre. De gran campaña, 5 goles en el torneo para él. Convertía el 1-0 para Viale. Lucas Moya respondía, ponía el 1-1. Y luego el joven delantero de 21 años a través de los 12 pasos iba a convertir el 2-1. Sigan de cerca a este chico, 21 años, 5 goles en Viale, la verdad, para seguirlo de cerca, que hizo también inferiores en Colón de Santa Fe, a pesar de haberse iniciado en Viale. A seguirlo de cerca, 21 añitos para Emir Izaguirre. Nos vamos a la zona Litoral Sur B, a Rosario, al duelo de los conjuntos santafesinos, que fue para Tiro Federal, que ganó 1-0 sobre Adiur. El tanto del partido lo convirtió Matías Miramontes de penales para darle el triunfo al equipo del barrio Lodueña. Correcta sanción del árbitro Ferrari de Rosario también en lo que fue el penal. Vamos a ver el empate entre 9 de Julio Rafaela y Sportivo Rivadavia. Ganó Tuerto el primer tanto del partido. José Canelo a los 45 minutos del primer tiempo para Sportivo Rivadavia. Y a los 42, cuando no, Sebastián Monesterolo poniendo el empate finalmente para 9 de Julio. Gran victoria de la BH de Benur, 1-0 sobre Coronel Aguirre. El tanto del partido lo convirtió sobre el final a los 47 de la segunda parte Walter Ferreiro. ¿Te acordás cuando abrazaste a tu papá en aquel gol? ¿O cuando llevaste a tu hijo a la cancha por primera vez? Hay momentos en el fútbol que son más importantes que el fútbol. Educar en el ejemplo, compartir en valores. Cámara de Senadores de la provincia de Catamarca. Ellos vienen del potrero, del baldío de la... Le llegó el turno al Federal A, segunda fecha de este campeonato. Para titular, el único que tiene puntaje ideal hasta aquí porque ganó sus 2 encuentros es Juventud Antoniana de Salta. Como siempre, interminables. ¿Quiénes hicieron los goles?
se cae Maduro, Ibáñez y Balborín. Exactamente. El super ratón y Rin. Están intratables y la verdad es la edad que tienen, ¿no? Siguen totalmente Vigentes. Vigentes, exactamente. Bueno, vamos a estar mirando más partidos del torneo federal. La gran victoria Deportivo Belgrano San Francisco frente a Unión Aconquija, ¿no? Otro de los equipos, dos candidatos que se recompuso luego de haber perdido Deportivo Belgrano en su presentación frente a Mitre de Santiago. Sí, señor. Bueno, Aconquija remontó al final y hizo lindo los últimos minutos, pero no le alcanzó. Primera victoria del equipo de Pancaldo. También hay que destacar que Chipoletti, que había goleado en el Clásico a Roca, empató de visitante en Madrid y por ahora tiene la media inglesa, ¿no? Como se decía cuando éramos pibes. Y también Roca, dicho sea de paso, ganó. Se recompuso después de lo que fue su derrota en la primera presentación en el Clásico frente a Chipoletti. Le ganó 1-0 Independiente. Goleada de Unión de Sunchales, 3-0. Exactamente. También empató Venía Agropecuario. de perder el Clásico, Unión. Exactamente. Sí, perdió el Clásico. Y también Agropecuario, que jugó visitante contra Defensor Belgrano Villarramayo, que también empató. Empató. Sí, 1-1 fue el resultado final. Bueno, interesante lo que está haciendo hasta aquí. Agropecuario con 4 unidades en el arranque del Más que torneo. interesante. Segunda fecha, Federal A, todos los partidos que vos sabés que Interior Futbolero te muestra a continuación. Segunda fecha del torneo Federal A. En Madryn fue empate en 1 entre Deportivo Madryn y Chipoletti. La primera para el local. La jugada de Fabricio El Gorriaga por izquierda. El lateral que mete el centro cruzado. Y José Michelena de primera le mete el zurdazo al lado del palo. Nada puede hacer el arquero Matías Salacia. Y llegaba la apertura del marcador para Deportivo Madryn. Tremendo zurdazo de Michelena para el primero. El empate del visitante iba a llegar a través de este gol de Cristian Taborda, que vuelve a convertir en la última del primer tiempo. Centro, Mauro Leguiza, que duda en salir o no, y el delantero aprovecha y clava la igualdad para el conjunto de Río Negro. Victoria de Deportivo Roca 1-0 frente a Independiente de Neuquén en el Estadio Mayolino. El centro de Borda Berry, la baja Luciano Roberti y tras una serie de rebotes el propio Roberti abre la cuenta para el conjunto local para darle la victoria al conjunto de La Espada. Nuevamente vemos Roberti que la baja y el propio Roberti termina rompiendo el arco para el 1-0 de Roca. Y en el Coliseo de Lincoln igualaron Rivadavia el local frente a Belgrano de Santa Rosa 0-0, un partido que tuvo sus emociones. Y la primera iba a ser para la visita con el centro de la derecha y el cabezazo de Juan Manuel Sánchez que da en el palo. Otra vez la visita le iba a tener, esta vez en la cabeza de Amiel Cuesta, pero el uno local, Agustín Starópolis, lo iba a contener fácil. Para el local iba a ser Gamarra el que remata de afuera y Vistarov la saca de allá del ángulo. En La Pampa fue empate en 1 entre Ferro de General Pico y Alvarado de Mar del Plata. La primera para la visita, jugada preparada, el centro de Compañucci y Gastón Martínez de cabeza para abrir la cuenta para el conjunto visitante que se ponía 1-0 nuevamente. El centro de Compañucci, excelente el cabezazo de Gastón Martínez y la apertura del marcador. Iba a empatar el verde de La Pampa. Córner de la izquierda, sale mal el arquero visitante Baruco. La pelota que queda boyando en el área, Gentile que recupera. Remata con zurda, el propio Baruco da rebote y Federico Almerares de taco pone el empate para Ferro de La Pampa. El festejo alocado del delantero es River, por ejemplo. 1-1, vemos la repetición, la deja Baruco en el medio del área y el delantero define. La polémica de la tarde, se escapa Hermida de Ferro de Pico y Ramiro Jorge que lo baja. Sergio Testa no cobra nada. Claro agarrón del defensor de Alvarado, no cobrado por el árbitro. En Villa Ramallo, Defensores de Belgrano y Agropecuario de Carlos Casares igualaron 1-1. Para el Elefante volvió, luego de su paso por grandes clubes de primera como Vélez, Godoy Cruz y Colón. David Ramírez, el hombre que hizo las inferiores en el club pero nunca había jugado profesionalmente, volvió con la 16 en la espalda en el segundo tiempo y tuvo su participación con un remate de afuera que lo vemos luego de esta pared, se iba a ir cerquita del arco del visitante. Sin embargo, el Elefante se iba a poner 1-0 con este golazo de Tomás Mantia al ángulo, uno de los mejores de la fecha. La colgó del ángulo, un zurdazo impresionante para fin de año. A los 33 del segundo tiempo llegó el empate de Agropecuario tras el centro de Jonathan Rodríguez. El cabezazo de Gonzalo Urquijo para el 1-1. El conjunto de Adrover se llevó un buen punto de Ramallo. Y en el Serpentario igualaron Desamparados y Gimnasia de Mendoza 0-0. La primera iba a ser para el verde. Carlos Lucero, el 10, entra al área por izquierda. Define de primera cruzado. Desviado el tiro lamentable. Lo sufría Darío Alaniz, el técnico visitante. Otra para Desamparados. Luis Argumosa que se va solo frente al arquero. Duda, amaga y Ezequiel Viola lo termina adivinando. El visitante, mientras se lamenta el público local,
iba a tener su chance el Lobo de Mendoza a través de los pies primero de Pablo Palacios Alvarenga, que tira un sombrerito, para con el muslo y tapa muy bien Carlos Lucero. La jugada sigue porque queda en el área la pelota, llega al centro por la derecha y Oscar Negri hace una tijera y Sebastián Ramos la desvía al córner. Otro que empató fue Deportivo Maipú por 1-1 en condición de local frente a Unión Villa Krause. Antes del partido, el homenaje para la familia de Sergio Ciboleto, recientemente fallecido, el ex entrenador de Maipú, muy querido por la gente, y el minuto de silencio que le dedicaban los futbolistas. Y en lo futbolístico iba a ser la primera emoción para el cruzado, que se iba a poner en ventaja a través de Gonzalo el Toro Parisi, que recibe por el segundo palo absolutamente solo, pone el 1-0 para el conjunto cruzado. Agustín Roques recibe por izquierda y mitad centro y mitad arco, lo deja solo a Parisi. La visita iba a empatar a través del penal de Michael García a los 92 del segundo tiempo. Derechazo a la derecha del arquero, inatajable, 1-1 en Mendoza. Partidazo en San Francisco, Sportivo Belgrano le ganó 3-2 a Unión Aconquija. Gran jugada de Leandro Puig, que define por encima del arquero Gerardo Cabral, que nada puede hacer. Tremendo gol de Sportivo Belgrano, el 7 para abrir la cuenta. Buena jugada personal de Leandro Puig, que hace pasar de largo al defensor y define pinchándola sobre el arquero visitante. El segundo para Sportivo iba a llegar en los pies de Rodrigo López, que aprovecha la mala salida del arquero visitante Gerardo Cabral. Luego del córner de la derecha falla el arquero y el defensor que pone el 2-0. El tercero para Sportivo Belgrano llegará nuevamente a través de Puig, que hace una gran jugada y asiste Ezequiel Gaviglio, que define cruzado para poner el 3-0 de Sportivo Belgrano, que ya se floreaba. El visitante iba a descontar a través de Tomás Machado, que la baja dentro del área y con un bombazo pone el 3-1 para el conjunto de Catamarca. Ahí vemos la repetición, sobra el pelotazo al segundo palo y descuenta. No le alcanzaría a Unión Aconquija a pesar de el segundo descuento a través de Pablo Villalba Fretes, una falla en la defensa del local, y el 3-2 definitivo. Gran victoria de Sportivo Belgrano. Partidazo entre Altos Hornos Zapla y Gimnasia y Tiro, igualaron 2-2. Centro de Bulgarelli, la baja Saavedra y Luis Silva ponía el 1-0 para el conjunto salteño con este cabezazo en el segundo palo. El segundo para Gimnasia y Tiro, el centro de Juan Amieva y el gol de Alexis Bulgarelli. Excelente remate para el 2-0 del conjunto salteño. En Jujuy lograba una importante diferencia, aunque llegarían los descuentos. El primero iba a ser en los pies de Martín Abraham, con este golazo, una media vuelta impresionante, digna de fin de año. El goleador ponía el 1-2 para el merengue y quedaban esperanzas. Y el jujeño conseguiría el empate tras un córner. Excelente tanto de Daniel Abello. Desde adentro del área la pone en el segundo palo. Nada puede hacer el arquero de Gimnasia y Tiro. Fue empate en 2 entre Altos Hornos Zapla y el conjunto salteño. Juventud Antoniana volvió a ganar por 2-0 frente a Concepción Fútbol Club. El primero a través del Ratón Ibáñez de Palomita, luego el centro de Marcos Litre. Un golazo realmente del experimentado delantero que anticipa al defensor y con una palomita impresionante la clava al segundo palo, inatajable para el arquero. El segundo tanto de Juventud Antoniana llegará por la vía del penal, porque Fernando Fontana lo baja a Pablo Jiménez. El árbitro Guillermo González no lo duda y cobra penal. Y Gustavo Ring Balborín, cuando no, un gran momento vive el delantero de Juventud Antoniana, marcando goles en casi todos los partidos. Y aquí ponía el 2-0 para Juventud a través del penal. En Misiones fue triunfo de Sarmiento, 2-1, arrancaba ganando la visita con este cabezazo de Claudio Berino luego del córner por la derecha. Iba a llegar el empate del franjeado, penal de Verlo sobre Rivero y el árbitro Fabricio Lobet no duda y sanciona el tiro de los 12 pasos. Cristian Barinaga lo cambiaría por gol para el empate de Guaraní, pero Sarmiento lo iría a buscar y terminaría llevándose la victoria porque Facundo Vera le comete falta a Brizuela y el árbitro Lobet cobra nuevamente penal ahora para Sarmiento de Resistencia y Julio el Indio Cáceres lo termina cambiando por gol. Triunfo de Patria sobre Chaco Forever, el equipo de Aldo Visconti que anunció su retiro a fin de temporada, visitaba a su ex club justamente y el equipo de Formosa se iba a poner en ventaja a través de este golazo de Hugo Troche que lo deja clavado a Mario Santilli, el gol número 50 del número 10 del equipo de Formosa.
Golazo realmente para fin de año. Santilli no lo puede creer. Como Troche gana la pelota, la divide a cómo no la despejan y lo deja mal parado en el segundo palo. Golazo del 10. El segundo para Sportivo Patria, el saque largo del arquero. La defensa de Forever que no logra despejar. Y Francisco de Sousa define ante la salida de Santilli. No tuvo una buena tarde el arquero local. 2-0 fue la victoria de Sportivo Patria. Gran definición de Francisco de Sousa. Empate en 0 entre Sportivo Las Parejas y Libertad. Adelkis Ruffini salía mal y no podía aprovechar el lobo de Las Parejas para ponerse en ventaja. Pocas situaciones. Empate en 0 entre el conjunto de Johansen y Toselo. Triunfo de Unión de Sunchales 3-0 frente a Defensores de Pronunciamiento. El primero para el Bicho Verde lo ponía Ezequiel Carballo de penal a los 17 del primer tiempo. El segundo realmente un golazo. Recibe por izquierda Daniel Salvatierra. Le sale Defensor, engancha para adentro y la clava allá arriba. Nada para hacer para Jonathan Rougier. Golazo del Verde. 2-0 ganaba el conjunto de Sunchales frente al Depro. El tercero lo puso nuevamente de penal Ezequiel Carballo a los 12 del segundo tiempo. Fue victoria 3-0 frente al Depro. Ellos vienen del potrero, del baldío de la selva. El turno de la B Nacional, una nueva fecha de este campeonato. También en este caso la tercera. Bueno, no hay ningún equipo de los del interior arriba. Pero bueno, le fue muy bien a Santa Marina. Otra vez perdió el Boys en esta cancha. Alguna polémica con respecto al primer gol, pero lo ganó 2-0 y hasta ahora está bien en la tabla el equipo de Nosei. Buena victoria del Funebrero en condición de visitante, en una cancha más que complicada como la Ciudadela, frente a San Martín de Tucumán. Y otro de los partidos que vamos a estar viviendo es Guillermo Brown de Puerto Madryn, que también cayó de local frente a Flandres, frente al Canario. Otras las derrotas que duele en Guillermo Brown, todavía es como que no puede hacer pie. No le iba bien a Delfino en Instituto porque había empatado 2 y tal vez no jugando muy bien, pero fue y ganó en Misiones ante Crucero del Norte y se encaramó. Y otro que no sé si va a mirar mucho la tabla de arriba, pero se está acomodando, es el que mira la tabla de abajo. Notable victoria Independiente Rivadavia ante Ferro en Caballito, lo dio vuelta con 2 goles de Tarragona y vale muchísimo lo que hizo el equipo de Astudillo. Perfecto, tercera fecha de la B Nacional. La vemos ya mismo. En Tucumán ganó Chacarita 2-0 frente a San Martín. El primer gol Rodrigo Salinas luego del centro de Maxi Casas. El primer triunfo para el equipo de San Martín, el equipo de Collete que había igualado contra Instituto en la primera fecha. Y luego ya el Santos jugaba en ataque. 81 minutos se va otra vez Rodrigo Salinas solo. Define contra la salida de Taborda, pega en el palo y él mismo agarra el rebote y convierte el 2-0. Empate en Campana entre Villadalmine y Gimnasia de Jujuy. El centro de Lucas Favali para la cabeza de Leonardo Carboni y el 1-0 del conjunto violeta. Acá sale lejos Carlos Klednicki. Se la lleva a Vila, que mete el centro atrás para Agustín Sufi, que termina de estampar el empate para el conjunto de Jujuy. Y en cancha de Almagro igualaron el local contra Boca Unidos. La primera fue para el visitante, se lo pierde increíble Michael Hoyo ya con el arquero vencido. Iba a tener una el conjunto de Almagro. Tiro libre Ledesma y responde Juan Marcelo Ojeda. El otro que había ganado los dos era Brown de Adrogué, que empató en condición de local frente a Juventud Unida de Gualeguaychú. Aquí el negro Cristian Chávez, que se da vuelta y pone el primero para el conjunto de Pablo Vicó. El saque largo de Lucas de León, la defensa de Brown de Adrogué que la deja picar, y Javier Velázquez que pone el empate para el conjunto de Gualeguaychú. Santa Marina venció como visitante a All Boys por 2-0. El primer gol fue de Martín Aguirre de cabeza para el conjunto de Tandil. Y a los 91 ya jugado el equipo de Floresta. Le hacen el 2-1 al arquero. Ángel Prudencio define solo. Ganó el aurinegro por 2-0. Chicago y Douglas Haig en Pergamino igualaron sin goles. En la más clara para el equipo visitante. Media vuelta de Pumpido al palo. También tuvo sus situaciones Douglas, pero quizás no tan importantes. En Caballito, Ferro se ponía en ventaja con este gol de Pupi Salmerón, luego de aprovechar el rebote de Aracena, pero la Lepra lo iba a dar vuelta. Primero lo iba a empatar con este cabezazo de Cristian Tarragona, y el 9, Tarragona, el goleador, lo iba a dar vuelta gracias a esta asistencia de Cardoso. 2-1 fue para la Lepra, gran triunfo del conjunto mendocino. Flandria, que se acostumbra a ganar de visitante, el saque largo de Grifo, la peina bueno, y Ramiro Fergonzi le da la victoria en Puerto Madryn frente a Guillermo Brown. Victoria de Atlético Paraná en condición de local frente a los Andes. El primero llegaba a través de este centro de Ecker y gol de Bercelino. Falla la defensa, no despeja el conjunto de Mil Rayitas. Y el segundo, otra vez Ecker, protagonista, mete un caño hermoso, centro y gol de Iván el Memo Borguelo para la victoria del conjunto de Entre Ríos. Instituto se llevó los 3 puntos de Misiones frente a Crucero del Norte. Gran jugada de Diego Jara. El pase atrás para la definición de Pablo Magnín,
y el primero para Instituto, que ampliaría ventaja en el minuto 18. Otra vez Diego Jara elude a Nacho Arce, la mete atrás y llega Marcos Quiroga, el ex Patronato, para ponerla al lado del palo. 2-0 se ponía el conjunto de Iván Delfino en condición de visitante. El descuento para Crucero del Norte llegó tras este córner. El cabezazo de Imanol Iriberri no le alcanzó, fue victoria de Instituto. En Ciudad Evita fue victoria de Argentinos Juniors por 2-1 frente a Estudiantes de San Luis, que abrió la cuenta con este tanto de cabeza de Leandro Corulo en el minuto 32. El empate para Argentinos Juniors lo puso Javier Cabrera en el minuto 45 con este zapatazo desde afuera del área que se pega abajo a la derecha del arquero. Y en el minuto 83 Iván Colman le dio la victoria a Argentinos Juniors para subirse a lo más alto de la tabla de posiciones. Club General San Martín de Formosa, 75 años apostando al crecimiento del deporte formoseño. Fútbol, vóley masculino y femenino, fútbol de salón, taekwondo, hockey, handball, artes marciales, gimnasia, ajedrez, folclore y apoyatura escolar. Contamos con salones para eventos sociales y clínicas deportivas y un completo servicio de lounge. Acércate, defendé los colores del Club San Martín y representá a tu provincia. Formosa, hermosa. Ellos vienen del potrero, del baldío de la... Estimado, tenemos poco tiempo, pero me imagino que me trajo las perlitas, ¿no? Siempre, perlitas, burradas, mejores goles, patadas, todo lo que vos quieras está acá. ¿Atajada? Siempre. Ahora. Y arrancamos con las atajadas del fin de semana. Vamos a ver una de las grandes atajadas justamente. Germán Strilewski es el que remata y el que mejor saca la pelota es el arquero Agustín Starópolis, el arquero de Rivadavia Lincoln. Espectacular la tapa del 1. Vamos a ver las burradas, porque fíjate lo que pasó en el partido de Sarmiento de Leones. Vamos a ver justamente, el que remata es Rodrigo Meyer. No cierra bien Cedrón. El anticipo del cabezazo de Cainelli a Patricio Abraham. ¿Qué hace el arquero Patricio Abraham? Terrible la burrada del arquero. El tanto que fue de tiro federal de Morteros. ¿Y qué hizo Teclitniki también? El encuentro del Viola de Villa Dálmine. Buen anticipo de Luis Vila y la definición de Agustín Sufi. Pero ¿a dónde salió Teclitniki? Quedó a mitad de camino y le permitió el empate a Gimnasia de Esgrima de Jujuy, que se llevó a un punto del estadio de Villa Dálmine. Bueno, vamos a ver los mejores goles, siempre discutido porque hay montones de goles en los torneos federales. Vamos a ver el gol de Altos Hornos Zapla, que en su afán de ir a buscar justamente el empate, Darío Sanz no pudo hacer nada ante el espectacular remate de Daniel Abelo, el hombre del merengue. Buen gol, lindo gol, no sé si de los mejores, pero realmente un lindo gol. Vamos a ver, para mí, uno de los mejores goles de todo el fin de semana. Casi coincido y aplaudo a la producción. Leandro Puig es el que convierte realmente el gol para Sportivo Belgrano de San Francisco. Espectacular. La vaselina, muy lindo gol para dar el triunfo frente a Unión a Conquija. Y la particularidad del fin de semana estuvo en Salta con los tristes incidentes ocurridos en el encuentro entre Pellegrini y Camioneros Argentinos del Norte. La pelea primero entre los jugadores, patadas que venían, piñas que llegaban desde el otro lado y luego el triste accionar de la policía reprimiendo a los hinchas del conjunto local. Realmente tristísimo lo que ocurrió entre Pellegrini y Camioneros Argentinos del Norte. Ellos vienen del potrero, del baldío de la... Y nos vamos. Y no nos llevamos la camiseta de Sportivo Barraca de Colón ni la de la Emilia. Para nada. Te la mostramos para que empieces a participar del Exactamente, por las redes sociales, tanto el Facebook como también nuestro Twitter, como llamando a la radio. Ustedes ya saben todos los canales de comunicación para que participen. Doble sorteo, tanto la de la Emilia como la de Barracas de Colón. De mi parte, no sé de la tuya, un placer. Como siempre. Nos volvemos a ver el miércoles, como siempre, en este horario también, por América Sports. Nos reencontramos entonces, dale. Y atentos a la repetición del día jueves, por la duda que te quedaste dormido. A las 19. Un abrazo, cuídense.